Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes, gracias a Francisco, a Paco Rabadán, al doctor Rabadán, y me da mucho gusto que también esté su familia, porque de lo que vamos a hablar es de la trascendencia y tiene que ver con transgeneración. ¿Qué pasa con las generaciones que siguen? Y este es un buen ejemplo de tener aquí padres e hijos. Yo también tengo mis hijos aquí. Entonces ese involucramiento es parte de lo que nos está faltando el día de hoy. Entonces yo, mi ponencia la quiero hacer, esto está haciendo un poco de ruido, vamos a ver ahí. La quiero hacer un poco breve para que haya más preguntas. Yo espero muchas preguntas, sobre todo de los jóvenes. Vamos a cambiar eso. La voy a cambiar para acá, para que creo que este micrófono, para acá también. Bueno, aquí está mejor, ahora sí. Eso ya está más así. ¿Les gustó más la voz, verdad? Muy bien. Bueno, para empezar, los títulos están en inglés porque tienen que ver con un artículo que estamos publicando en Francia en una revista de negociación que nació después de que estuve contigo aquí hace 2 años en las primeras jornadas. Entonces estamos produciendo artículos científicos y eso es un valor agregado, y los felicito a los estudiantes por organizar esto, y además es uno de los pocos foros en donde el profesor, los estudiantes, a quien también felicito por la organización, están participando y presentando artículos, ¿no? Bueno, lo que yo quisiera preguntarles, y le pregunto a mis estudiantes, es ¿qué quieres ser cuando crezcas? Del lado izquierdo me ven a mí cuando tenía 1 año, ¿ok? Y bueno, cambió un poco, ¿verdad? Yo les pregunto es ¿qué quieres ser cuando crezcas? Esa pregunta nos la hacemos todos, no sabemos qué queremos hacer, y no se preocupen si no saben qué quieren hacer. O sea, yo le he preguntado esto a miles de estudiantes y casi ninguno tiene la respuesta. Yo pensaba que iba a ser presidente de la nación cuando era muy joven, ¿no? Hace rato el rector mencionó que le preguntaba a todos los estudiantes cuántos de ustedes quieren ser funcionarios, y la mayor parte en España quieren ser funcionarios, bueno, en su estadística. Y cuando fue a Estados Unidos, la mayor parte querían ser empresarios. ¿Recuerdan eso? Bueno, eso tiene mucho que ver con el contexto y demás, pero por eso les puse este contexto, que para entender la teoría tenemos que entender la práctica también, y sobre todo en el tema de mi expertise, que es la negociación. Yo les pongo ahí 5 pilares de mi transformación, porque yo vengo de un pueblito muy pequeño en México que se llama Nueva Rosita, Coahuila, que está al lado izquierdo en la foto, que nada más hay una chimenea y no hay edificios. Yo salí de ahí. Después tuve el reto de irme a la ciudad más grande de 6 millones de habitantes, de una de 60,000 personas con perros, gatos y gallinas, ¿sí? Además habitantes, a una de 6 millones. Fue un reto, y me fui cuando en la preparatoria, luego a la carrera, y luego a la maestría y doctorado en la Universidad de Texas en Austin, que era otra cultura, otro ambiente. Después en Francia, un postdoctorado, y después después me casé y ya no hice el segundo doctorado, pero estaba yo pensando hacer 2 doctorados, uno en ingeniería y uno en matemáticas. Pero bueno, con un doctorado tienes, ni modo que te digan doctor al cuadrado, ¿no? Pero sí hice un postdoctorado. Lo que les quiero decir, que eso no te lo quita nadie. Eso es lo que me decía mi padre, ¿no? Que era comerciante. Si tú estudias todo lo que puedas estudiar, no te lo quitan. A lo mejor el negocio sí, en esa época era esto. Entonces, ¿qué quiero ser? Es una pregunta que siempre me cuestioné. Yo lo que les sugiero a ustedes es que escuchen a sus madres. ¿Por qué? Porque yo, cuando me puse a reflexionar, yo me acuerdo que mi madre me decía desde muy pequeño que yo iba a ser un excelente académico y un excelente vendedor, y siempre me confundía porque como que decía, esto no va de la mano. Y hoy en día lo que hago es entreno a mucha gente a vender y a negociar, en la academia y en las empresas. Me lo decía mi madre de pequeño. Entonces yo no sé si a lo mejor tienen algo especial las madres que nos dicen, nos ven esos talentos que nosotros no vemos. Estudies lo que estudies, a final de cuentas es una preparación, la academia, que te va a servir como un cimiento en un edificio. Sin embargo, es muy importante, y si puedes estudiar maestría y doctorado y todo lo que pueda, qué bueno. Pero después de eso vas a construir con tus talentos, que ese es otro tema. ¿Cómo podemos trascender con nuestros talentos, ¿no? Entonces, la idea aquí es, y ahí le pongo la historia de mi vida, que al inicio yo pensaba ser presidente de la República porque me encantaba, y finalmente terminé y estoy como profesor en las maestrías de negociación, de negocios, en diferentes universidades, y académico, pero mi carrera fue accidental.
de un lado al otro, no fue, pensaba ser arquitecto y fui arquitecto, no, sino que es una acumulación de riqueza intelectual que te va a ayudar en el futuro. Sin embargo, lo que sí les digo, para llegar a hacer lo que quieran hacer, es que se conozcan a ustedes mismos, que ese es para encontrar los talentos. Mi talento es negociador, no es un talento de ingeniería. Sin embargo, ese talento es el que quiero explotar al máximo. Y entonces ahí entra la felicidad, y lo que más me llevó a eso fue el reto. El reto de un lugar a otro. ¿Por qué estudié lo que estudié? Por el reto. Y eso es lo que hoy en día les quiero transmitir, sobre todo con la presentación. Y finalmente, ese pequeño jovencito que está ahí, pues ha escrito muchos libros, ¿no? Que yo no me lo esperaba, ni tampoco me lo estoy esperando. Fue algo que ha nacido a través de la experiencia. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, y que me da mucho gusto, es de Trascender, que es el más reciente de los libros, que yo jamás me esperé que el prólogo lo escribiera Harvard Business School. ¿Okay? Que eso para mí ha sido como una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque eso da credibilidad. Lo que estamos haciendo da credibilidad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo aquí, y con la estadística y con la economía? Todo y nada. ¿Por qué todo? Todo porque la estadística, y les voy a platicar una historia muy interesante. Cuando Paco Rabadán era estudiante en el CEU San Pablo, yo no me acordaba, él asistió a una plática mía, y él me dijo, después de, ¿qué serán? ¿10 años más o menos? Sí. Después de 10 años me dice que él encontró negociando con un fenicio, que los fenicios fueron grandes negociadores del pasado, encontró que yéndose a la historia, hacia los clásicos y demás, es donde iba a encontrarse para poder tener un mejor futuro en la economía, no como las tendencias actuales. Y eso le cambió un poco la manera de ser, es lo que me comentaste. Y la forma de analizar. Y la forma de analizar el tema. Tesis significa posición, a mí me posicionó. Y esto que me dijo para mí fue un halago, porque yo ni me lo esperaba. Después de alguien como ustedes que me están escuchando, y dentro de 10 años, Dios mediante me digan, ¿saben qué? Hice mi doctorado en esto por esa plática, o por ese tema, o por ese concepto. Para mí eso es trascender. Entonces, cuando él me dijo eso, hace 2 años en las jornadas, vine con mucho gusto a participar, y le dije nada más que tengo un libro nuevo que se llama Trasciende, que tiene que ver con un estudio antropológico de los fenicios y de la humanidad, de cómo ser un mejor negociador. Y lo más interesante fue lo que pasó después, que es lo que voy a hablar hoy, de la parte estadística, y donde el doctor Rabadán es el experto. Pero ¿qué es trascender? Si quisieran que les diga qué es trascender, depende de la cultura, depende de muchas cosas. Bueno, era difunto el TPP, que es el Trans-Pacific Partnership, que es uno de los tratados de libre comercio, el acuerdo del Transpacífico de comercio, que al llegar el nuevo presidente de Estados Unidos no le interesó ya participar, y se pensó que se iba a deshacer. Sin embargo, hace unos días se firmó el Tratado del Pacífico con todos los miembros excepto con Estados Unidos. No sé si sabían, se acaba de firmar, que eso va a cambiar un poco un bloque económico que es bueno hasta cierto punto, y eso lo puedes comentar. Pero el punto es de que yo estaba facilitando eso, y le pregunté a varios de los representantes de los países, ¿qué es para usted trascender? El que era de la India, el representante máximo de la embajada, me dijo, para mí es algo místico, es cuando mi persona alcanza una luz, entonces es algo místico para él. Para el que era el representante de los Países Bajos, dijo que era algo pragmático, es cuando yo le hago el bien a alguien, punto. Le hago el bien a una persona y yo trasciendo. No importa qué haga, pero le hago el bien. También el embajador de Hungría dijo lo mismo, pero el japonés dijo que es cuando te arriesgas hasta la vida, arriesgas tu propia vida por alguien más, trasciendes. Y muchas personas no arriesgan su propia vida ni por un ideal, especialmente hoy. Entonces, trascender tiene mucho contexto. Para mí, trascender simplemente significa, sin embargo, una definición un poco filosófica, es que en el laberinto de la vida, cuando vas pasando a través de tu vida, trascender es si tú tocas tu alma en cada momento, entonces trascenderás. En unos momentos se los pongo desde el punto de vista de negociación, cómo es trascender.
Pero sin embargo, me voy un poco más adelante, para mí trascender fue tan sencillo, fue esto tan sencillo. Cuando estuve aquí, esta foto es del 2016, que estoy con dos personalidades españolas, que ustedes conocen a una, que está al lado mío, que es el doctor Rabadán, y la otra es la doctora Raquel Ibar, del CEU San Pablo. Coincidencialmente estábamos sentados los tres en esta hilera, y coincidencialmente, o una diosidencia después, 2 años después, tenemos un artículo que lo acaban de aceptar en Francia, los tres participamos, que es un artículo que la teoría de trasciende del libro que les mencioné. Hasta cierto punto lo que pasó es que Francisco o Paco me dice, ¿por qué no vemos con un análisis estadístico, por qué no vemos si la sociedad española está trascendiendo, de acuerdo a lo que viene en el libro? Para mí se me veía como en chino, porque yo, como el rector dijo hace rato, yo soy matemático y a mí me gustaría hacer un modelo matemático como el que ven arriba. Nada más quiero simplemente hacer el punto de la complejidad de un modelo matemático. Si ustedes ven ahí, son dos personas o dos agentes negociando. A negocia con B. Y esas dos ecuaciones son las interacciones de teoría de juego y demás de un artículo que escribimos hace tiempo. Y eso es dos personas. Ahora imagínense un país negociando. ¿No sería casi imposible con un modelo matemático? ¿No sería mejor, como me lo propuso el doctor Rabadán, que fuera ver de la estadística los factores que la misma estadística te arroja y decir, ok, trasciende o no trasciende, como lo que presentó hace rato, ¿no? Entonces, ¿qué descubrimos ahí? Y en unos momentos te doy la palabra para que también nos digas cómo pasó, ¿no? Pero para decirles yo no soy el experto estadístico, pero sí lo entendí porque tiene que ver con la teoría de trasciende. Lo que salió de esto fueron de un análisis de clúster donde sacamos se caracterizan grupos que tienen características entre sí y que son iguales y que son diferentes a los otros. Entonces, los que están estudiando estadística lo saben. Salieron 7 grupos de la sociedad española y ustedes se pueden ubicar en cualquiera de esos, ¿eh? Ustedes eso ya depende de ustedes, ¿no? Estos 7 grupos le pusimos de nombres o son apodos a los 7 grupos que ven ahí. Les pusimos el nombre basado en 2 cosas. 1, la teoría de negociación, y 2, los clásicos. Entonces, vimos, y de acuerdo a la teoría de negociación, vimos los que son los trepadores, que les llamamos trepadores. A ver, es una traducción del inglés. Trepador es aquella persona en una empresa, en el gobierno, en la universidad, que va subiendo en el escalón, trepándose, y dicen que son altamente felices. Pero realmente están mintiendo, porque la realidad es que no pueden ser altamente felices y no trascender. Entonces, hasta cierto punto, estos trepadores es un grupo, ¿no? Y hay un porcentaje en España, al menos de la estadística que tenemos, ¿no? El siguiente grupo son los indignados. Estoy hablando de los dos extremos. Los indignados son los que siempre se quejan de todo, que se están tomando un cafecito y se están quejando de este partido, del otro partido. Si pusieron a su partido se quejan porque no fue el candidato correcto, etcétera, ¿no? Se están quejando toda la vida y no hacen nada. Un inciso, no confundáis este término indignados con los indignados de la Plaza España, ¿vale? Indignados quiere decir que todo les molesta, ¿sí? En español de México, de la Real Academia Mexicana. Sí, bueno, eso fue un chiste. Lo que sí es, la Real Academia es española, ¿no? Pero bueno, los indignados en el español de México quiere decir las personas que están molestos con todo. Todos, si tú llegas, está molesto contigo, está molesto con la política, está molesto con la economía. De hecho, en Estados Unidos también tenemos de eso, ¿no? Le echan la culpa al presidente Trump, le echan la culpa a eso. Todo el mundo le echa la culpa a todo. Bueno, esos indignados no cambian nada. Y no son felices, son completamente infelices. Tenemos los dos extremos. Los que nos llamó mucho la atención fueron los luchadores. Porque los luchadores son las personas, bueno, había varias preguntas, tú puedes ahondar un poco más, pero en mis palabras más coloquiales son esas personas que valoran más su posición social basada en sus esfuerzos, más que en los enchufes, como le dicen acá, ¿no? O las conexiones. O sea, valoran más la posición social basada en el esfuerzo que ellos hacen. Ellos llegan a una posición en la empresa, no por un enchufe, a lo mejor hubo eso, pero más bien
porque ellos valoran más el esfuerzo que pusieron. Esos son y esos son los que trascienden más en el grupo que vimos. Bueno, esta es la, ahorita termino el análisis rápido y podemos entrar a más detalles si hay preguntas, ¿no? Pero nada más para darles una idea, la trascendencia, ustedes van a decir, pero ¿cómo pudieron evaluar la trascendencia, no? La trascendencia es igual a la felicidad. Entonces, de acuerdo a los clásicos, de acuerdo a Santo Tomás, y etc. Entonces, la cuestión aquí es de que lo que hicimos es, con esto, si se fijan, nosotros, y la siguiente gráfica que pusimos, esta es una gráfica interesante para el análisis de los resultados estadísticos. El análisis de los resultados estadísticos, lo que hicimos fue poner los grupos, o tratar de buscar una relación entre los grupos también, donde cabían dentro de tres grandes esquemas: la ética, y ahí tiene que ver con la ética hacia la institución, que tiene que ver con la justicia, y la ética hacia las personas, que tiene que ver con el bien común. Son diferentes, pero las juntamos a las dos en ese círculo. La otra es la confianza, que estamos hablando de la confianza, y la otra es la resiliencia, que tiene que ver con la fortaleza interna de la persona. Y la confianza también tiene que ver con el discernimiento. ¿Qué tan bueno es para poder discernir? Les comento todo esto porque no les he hablado del tema de trasciende. Quiero poner esto muy claro en la mesa. Trasciende ya estaba escrito, con los principios, los conceptos de cómo trasciendes, y no les he dicho eso. Sin embargo, lo que les dije es, bueno, nos juntamos y vimos una estadística y ver si arrojaba si la sociedad española está trascendiendo. Y nos dimos cuenta que el grupo G4, ustedes dijeran, son los que más trascienden porque tienen los tres elementos, ¿no? Sin embargo, ellos sacrifican su felicidad por su posición. Entonces ahí hay un sacrificio. Por eso no trascienden como trascienden el grupo G7, que son los luchadores en la sociedad, en la comunidad, en las universidades. Los que les cuesta trabajo. Los que les cuesta trabajo, aunque seas hijo de una persona completamente vasta en recursos, si tu padre te enseña a valorar el trabajo, eres de los luchadores. Y al revés, si eres alguien que tampoco tuviste una oportunidad y bueno, eres exitoso, pero de repente te importan más las conexiones, no vas a trascender tampoco. O sea, de los dos extremos podría decir en la sociedad, que vemos muy típico en varias sociedades, ¿no? Ahora, eso es lo que vimos y cómo se relaciona esto con teoría de negociación. Y ahorita regresamos al debate de la parte estadística. Bueno, para ponerlos en teoría de negociación, antes de la publicación y antes de la estadística, lo que enseñamos en las universidades de negocios es que hay dos tipos de negociación: la distributiva, que es la del estira y afloje, del regateo, que les gusta a ustedes, ¿no? Que van y empiezan a regatear. ¿A cuántos de ustedes les gusta el regateo? Levanten la mano. ¿A ninguno? No echen mentiras, no lo están grabando, me están grabando a mí, no lo están viendo ustedes. ¿A ninguno les gusta? Bueno, entonces tenemos un grupo que yo no sé si va a trascender o no va a trascender, pero bueno, ese es el regateo, ¿no? El siguiente es creando valor. Cuando llegas y creces el pastel para los dos, ese es lo que le llaman ganar-ganar, ¿no? Que es muy típico y demás. Y ese es el método de Harvard, por cierto. Pero el tercero es lo que hemos aportado con esta nueva publicación de Trasciende, es las negociaciones trascendentales. Y estas negociaciones trascendentales, en una negociación para ser trascendental, tiene que ver con que esta negociación que estoy haciendo con ustedes haga o tenga un impacto en generaciones futuras. Y no solamente en generaciones futuras, puede ser no solamente en mi familia, puede ser en ustedes, que lo que estoy haciendo con ustedes tenga un impacto en ustedes. La conferencia que yo di hace 2007 en el CEU San Pablo tuvo un impacto para Paco, tuvo un impacto para mí y para sus estudiantes. Entonces es una sinergia increíble, es una bendición. Eso es trascender. Entonces esas son negociaciones que trascienden. ¿Sí está claro el concepto? Sin embargo, como está ligada la trascendencia íntimamente a los conceptos éticos, entonces está ligada a los pilares de la trascendencia, que son los pilares de la prudencia, el discernimiento, la fortaleza, ¿sí? ¿Cuál otro? ¿Me falta? ¿A alguien se les ocurre? ¿No se lo saben?
A ver, prudencia, discernimiento, ¿qué más? Justicia. Es más importante una negociación justa que una negociación ganar-ganar. Y me gusta mucho esta anécdota porque yo cuando tenía la edad de ustedes y trabajaba en la tienda de mi padre, o era más joven, de hecho era mucho más joven, estaba en la preparatoria, el producto que vendíamos, teníamos varios productos, pero el que vendíamos, que ahí es donde yo aprendí a negociar, no en la universidad, era un producto que estaba escaso. Y lo que te dice en la economía, pues sube el precio, ¿verdad? Y yo lo primero que pensé, como era un joven ambicioso, en ese entonces dije, vamos a subir el 30%. Y mi padre, en paz descanse, él era libanés, de Líbano. Yo soy mexicano, de origen, vivo en Estados Unidos, pues soy mexicano de origen libanés. Entonces mi padre, con toda esa cultura mediterránea, me dice, eso no es justo. Eso no es justo para la comunidad, eso no es justo para las personas. Él me enseñó que una negociación justa es más importante que ganar-ganar, y sobre todo al corto plazo, ¿no? Entonces la justicia es muy importante, y que tiene que ver con lo que hemos visto estadísticamente. Bueno, para ya no agobiarnos con esto, quisiéramos discutir un poco, si quieres discutir un poco, lo de la parte estadística, o cuál fue tu impresión y demás, a ver. Tenemos la tendencia natural, por el tipo de matemática que utilizamos, sobre todo en los primeros años de la universidad, a intentar encontrar la línea recta que explica el movimiento de todos los puntos, ¿vale? Pues si ahora vamos a la variable trascendencia que dice Javier, que para que lo entendamos todos es variable felicidad ética, o sea, tiene comportamientos simultáneos, ¿vale? Resulta que nos encontramos con la gran paradoja que creo que los economistas debemos empezar a incorporar, y los sociólogos creo que ya lo conocen. Si nos vamos a los extremos de la felicidad, a izquierda y derecha, los grupos más infelices no es que sean infelices, es que tienen ira contra el sistema, ¿vale? Es decir, la infelicidad extrema es una manifestación de ira. Y la felicidad extrema no es tampoco felicidad, la felicidad extrema es apariencia, que es un poco lo que yo creo que hemos llamado a los trepadores. A los trepadores. Y serían los que pretenden realmente, ¿no? La complejidad de la realidad es tan grande que no nos sirve la linealidad. Tenemos que utilizar, por eso es tan rico este estudio, porque este estudio viene de una teoría filosófica, teológica, antropológica. Yo aporto un contraste estadístico, es decir, interpreto todo ese pensamiento lógico e intento ver si realmente eso será la realidad o no. Y una vez que ya he visto lo que será la realidad, se lo devuelvo de nuevo al doctor Chamún para que vuelva a entender algo que yo desde la linealidad matemática no puedo entender. La realidad es de que ahora lo que queremos ver es si hay una diferencia, sobre todo con donde estuvo la cultura fenicia, que fueron grandes negociadores, que fueron los que pasaron a la historia como grandes negociadores, y de hecho Heródoto lo cita. Entonces, lo que hicimos ahora, lo que queremos hacer es ver en esa cultura mediterránea si todavía existe ese espíritu, a través de la estadística, ¿eh? Pero lo que dijo el rector tiene razón, y déjenme decirles por qué, porque yo quiero terminar si usted no tiene ninguna pregunta, yo termino mi ponencia. ¿No hay ninguna pregunta? A ver, ¿le pasas el micrófono, por favor? ¿Qué entiende usted por negociación justa y qué diferencia hay con una negociación ganar-ganar? Bueno, ganar-ganar, muchas gracias David, ¿verdad? Sí. Ganar-ganar, para llegar a un ganar-ganar, a veces es utópico, ¿no? Pero para llegar a un ganar-ganar, depende de qué es lo que estés negociando, porque puedes estar negociando múltiples asuntos, ¿no? Tiempos de entrega, calidad en la construcción, muchas cosas tienes que estar negociando, ¿no? Sobre todo presupuesto, ¿verdad? Entonces, a veces va a salir con el presupuesto más alto, pero porque la calidad es mejor que la que vas a tener, entonces todo está interligado. Entonces, no necesariamente ganar-ganar es bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces gana más el otro. Ganar-ganar es cuando los dos ganan, es lo que dice, ¿no? Pero para que los dos ganen, es difícil porque tienes que optimizar y ver, a lo mejor, yo he hecho muchos experimentos con estudiantes, en donde, digamos, en una negociación de una estación de servicios y una petrolera, que se la va a vender la estación de servicios a la petrolera, los que son dueños de la estación de servicios, y ellos se quieren retirar, se quieren ir de viaje, tienen muchas necesidades, pero no se cubren todas las necesidades que ellos quieren, nada más la económica, pero no la del seguro de vida, etc. Entonces no es tan ganar-ganar. Tenemos que conocer muy bien todas las necesidades de uno y del otro, y la negociación justa es cuando tú, como un juez, como Salomón, de hecho el padre de David, ¿okay? Tienes que poner todo en la balanza y decir, a ver, ¿dónde está? ¿Estamos siendo justos hacia la persona?
tiene un presupuesto para esto, le puedo dar alternativas. Entonces, la verdad es que podemos discutir esto por horas, la parte de la justicia, pero muchas veces tienes que ponerlo en una balanza y yo pensaría, bueno, el mercado va a ganar, yo lo voy a aumentar un poco, van a ganar porque van a tener el producto, es una escasez de producto, entonces tengo que subirle un poco y vas a decir eso es un ganar-ganar, pero no es justo. No sé si se explique con eso, ¿no? Es una muy buena pregunta, que podemos discutirlo con casos de estudio, es más fácil enseñarlo con un caso, pero espero que con esto te haya contestado. Okay. ¿Alguien más? Muy buena pregunta. Por favor, pregunten, a mí me llama la atención que no pregunten. Si no le importa, nada, aparte, todo esto se basa en la teoría del juego o hay alguna otra teoría detrás. La teoría del juego es muy interesante y es lo que uno de los análisis que hicimos aquí en la parte de la teoría del juego. La teoría del juego es la de ganar, exactamente. ¿Dónde estaba? Se me vio. Ahí está. En la parte de arriba ese es un artículo sobre teoría del juego, en donde en la teoría del juego, y lo voy a decir de una manera más territorial o más anclada a lo ordinario, ¿no? a lo común y corriente. La teoría del juego es que para que tú ganes y yo gane, hay un equilibrio, ¿no? En donde ese equilibrio es en ese punto, aunque me mueva un poco o tú te muevas un poco, pues ya no vamos a ganar más. O sea, ese es el punto equilibrado. Y de ahí nace la teoría de ganar-ganar. Que tienes que, para empezar a hacer eso, o en teoría del juego, tienes que tener confianza en el otro. Pero el otro no tiene confianza en ti, ni tú tampoco. Entonces es un juego que es un dilema, se llama el dilema del prisionero, ¿no? El dilema del negociador. Por un lado quiero cooperar, pero por otro lado voy a competir. ¿Por qué quiero cooperar? Porque quiero aumentar mi ganancia, pero por otro lado quiero competir porque quiero ganarte a ti. Entonces, ¿sí me explico? Sí. Entonces, teoría del juego es interesante, sin embargo, para trascender se requiere ir más allá. Entonces, ese paper que está ahí arriba, o sea, el ejercicio ese, lo que publicamos ahí es cómo usar un juego racional para modelar la irracionalidad. Eso fue ese tema, ¿no? Y entonces, ahorita que lo preguntaste, ¿no? Y eso es bien interesante porque lo que hicimos es, en ese juego, cuando una persona se enoja en la negociación, a lo mejor pierde, ¿no? Pero lo más importante es tus emociones te controlan hasta cierto punto o tú controlas a las emociones. Entonces lo que hicimos ahí, pusimos una ecuación de temperatura que viene de la física y de las matemáticas y de química, que está comprobada, y asumimos que ese comportamiento lo tiene una persona. Por ejemplo, se calienta mucho, se pone enojado, ¿no? Se enfría y ya no está enojado. Entonces vimos el efecto de eso en teoría del juego, en ese tipo de negociación. Pero si quieres trascender, tienes que seguir los principios de las virtudes, y no es que los tengas que seguir, pero eso te va a hacer una persona coherente, una persona que vas a ser un referente. Eso se ha olvidado. Es por eso, como cuando Paco trajo a su padre, me da mucho, y a su madre y a la familia, me da mucho gusto, porque yo siempre pongo el ejemplo de una negociación trascendental. Acuérdate de los abuelos, ¿cómo le hacían? No llegaban con una chequera para que les dieran un préstamo. Con el puro apellido llegaban y ya. O sea, ese señor, perfecto. Ese señor habla, excelente. Eso es credibilidad. Eso se ha perdido. Ahora, para trascender, necesita la siguiente generación seguir a los otros, ¿no? Porque si tú eres el hijo de él, pero tú actúas diferente, ya no te van a creer, ¿verdad? Eso se transmite de generación a generación. Eso se ha perdido. Una negociación trascendental es muy importante la palabra. Si yo te doy mi palabra que voy a estar aquí voy a estar. Siempre y cuando Dios lo permita, pero aquí voy a estar, dentro de todo, yo voy a estar. Eso se ha perdido. Créame, yo no sé si en sus comunidades la gente tiene palabra, pero para mí, no sé si podemos ver esto analíticamente, pero la palabra se ha perdido. Esa es muy buena pregunta. Una pequeña reflexión apuntando. ¿Sí te contesté? ¿Cómo? ¿Te contesté o te quedas confundido? Sí. Okay. Vale, una pequeña anotación para que veáis el capital de la reputación. ¿Amazon os da confianza? Sí. Vale. ¿eBay os da confianza? ¿Tanta como Amazon? Bueno, hay diferencias. Lo que sí os digo es que las grandes multinacionales están jugando con algo que se llama capital confianza.
Esto que ha sido la reputación durante muchísimos años entre familias, ahora lo están asumiendo las multinacionales como el valor de futuro económico. Esto que os estamos contando es así, de vuestra reputación depende vuestro futuro y lo más importante, nuestro futuro en la de cada uno. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más? Yo me voy de aquí diciendo, bueno, lo de la juez no preguntan, ¿verdad? La verdad es que me ha tocado en otros países, en varios países, que hay personas que preguntan menos y hay personas, culturas que preguntan más. Entonces aquí tenemos una buena oportunidad de hacer el experimento que hice en Guatemala, en donde hicimos un experimento, los estudiantes no preguntaban, a diferencia de los de Guayaquil, Ecuador. Entonces, después de muchas experiencias, ya son más preguntones, o sea, sí se puede. Y no es que agarraron confianza, simplemente son herramientas que necesitamos usar para trascender y para salirnos de aquí hacia el futuro, hacia todo lo demás, lo que hablaba la alcaldesa en la mañana, ¿no? Y lo que hablaba el rector. El futuro está en sus manos, pero si ustedes no hacen nada, no va a pasar nada. Tienen todo aquí, todo este esfuerzo que están haciendo los mismos estudiantes, los mismos académicos. Si ustedes no agarran el toro por los cuernos, como decimos en México, creo que acá también se dice, entonces no va a pasar nada. Y luego no le echan la culpa a los demás, ¿no? Por eso termino mi exposición con una anécdota que me encanta, que es la de los 4 caballos. Ya no les voy a platicar más de esto, pero los 4 caballos, y luego les dejo mis datos. Los 4 caballos es una historia muy antigua. Estos 4 caballos estaban muy unidos, nadie los separaba. Entonces un buen día llegó un león que quería destruirlos. Entonces llegó a hablar con uno, hablar con otro, meterle cizaña, ¿se entiende, verdad? Cizaña, con uno, con el otro, pero no los pudo matar. Y seguían unidos, muy unidos. Hasta que un buen día el león empezó a decirle a un caballo, ¿sabes qué? Te robó de tu pasto, te robó de tu cosecha. Y empezó a decirle de tal manera que lo convenció y mató al otro caballo y el otro caballo mató al otro y se acabaron los caballos. ¿Quiénes son los caballos y quién es el león? Bueno, el león es el espíritu de desconfianza, el egoísmo, toda la envidia, el coraje, todos estos malos sentimientos que tenemos todos, ¿no? La falta de reputación, la falta de credibilidad. ¿Y quiénes son los caballos? Los caballos son ustedes, los jóvenes, número 1, los padres, la familia, 2, 3, las instituciones de gobierno, 4, la academia. Entonces nos estamos destruyendo, no vamos a llegar a ningún lado si no hacemos nada. Y bueno, no es la culpa de nadie, todos tenemos que contribuir. Nada más les advierto que hay un león allá rugiendo afuera, que no se lo vaya a comer. Muchas gracias.